quería más que nada, a mí me gustó mucho lo que hemos ido hablando del devocional, de que significa una devoción al Señor y no es un estudio, no es, bueno, uno también se puede preparar, eso no quita que uno se quiera preparar, buscar una palabra, eso es, y ese es el mover del Espíritu Santo en esa libertad, pero por sobre todo, por lo menos yo he ido reflexionando que el devocional también es un compartir también de la obra del Señor en la vida de uno. Y ha sido muy bonito eso. Por ejemplo, que lo hemos ido compartiendo, o sea, las cosas que el Señor ha hecho, dando testimonio, compartiendo, hablando, reflexionando. Y es ¿cómo se llama? Es una alimentación unos con otros. Así que, ¿les parece si comenzamos? Cosa de no alargarnos por la hora, tanto por ti, Frank, por Davidcito. Quería pedirte, Franco, si podía orar para comenzar. Bueno, hermana, obvio. Amén, gracias. Padre Santo, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, te bendecimos, te damos la honra que te mereces, Padre. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo en el que nos acercamos a ti, Señor, seas tú el que mueve, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón, Padre, en nuestra mente. Que este devocional, Señor, sea llevado a ti con un olor grato, Padre. Que sea recibido de buena forma, Padre. Y que todo aquello que nosotros queremos expresar, Señor, todo aquello que nosotros queremos hacer en este momento, Padre, sea de bendición para nosotros, Señor, sea grato para ti y que sea un momento de disfrutar, de gozo, de alegría, Señor, de paz, de tu tranquilidad, Señor. Te pedimos, Padre, que todos nuestros hermanos, Señor, sean bendecidos, que tu mano poderosa esté con cada uno de nosotros, Padre, tanto aquellos que están conectados, Señor, como aquellos que no se han podido conectar, Padre, que mantengan, Señor, siempre un momento de devoción, Señor, dar un poco de nuestras vidas, Señor, para nuestro Creador, nuestro sustentador, Señor, y el que trae todas las cosas y hace todas las cosas para bien. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que seas tú entre nosotros en este momento, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. Franco. Vamos a colocar una alabanza. Les quiero invitar a adorar al Señor, una alabanza que para mí significa harto. Amén. Para que meditemos y adoremos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Oh, Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque
santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Soy vencedor. Oh, 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 santuario, tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 delante de mi opresor proclamaré, soy vencedor. Oh, 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 y todo aquel que clame al Señor será salvo. Y si no sabes cómo hacerlo, simplemente di. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario, tiempo de temor. Me pararé al ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Franco, por ayudarme a compartir. Bendiciones, mi hermana Jocelyn. Qué alegría que esté con nosotros.
Primeramente yo le doy las gracias al Señor por el tiempo, también las gracias que a ustedes también por la disposición tanto del tiempo como de sus corazones por reunirnos para este devocional, para este momento de coinonía, como lo estaba hablando al principio, de poder compartir la obra del Señor en nuestra vida diaria, un mensaje, una palabra, una acción, adoración, alabanza, oración, todo, porque lo que yo he ido aprendiendo en el Señor, amados, es que la vida completa de uno es un devocional constante, es una oración constante, es un agradecimiento constante, es una búsqueda constante, es un caminar constante. Así que, y lo más hermoso es que uno nunca termina de aprender y, y no hay, ¿cómo se puede decir? No hay edad, no hay tiempo, no hay edad, no hay nada que pueda limitar la obra del Señor en la vida de nosotros. Yo quería compartir algo en Juan 17, capítulo 17, versículo 15. Dice esto, dice, se los quiero compartir. Aquí estamos hablando cuando Jesús ora por sus discípulos y también no solamente por ellos, porque hace una oración extensiva hasta por los que habían de creer. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo esto lo quiero compartir con ustedes porque cada día se ha hecho más parte de mi vida, más parte del caminar y del proceso. Incluso yo conversaba con mi hermana, cuando conversamos, compartíamos justamente de esto, como la adoración para ir ordenándome, disculpe, porque yo de repente me disperso, como la adoración que acabamos de escuchar, de levantar como ofrenda al Señor, hablaba del temor, porque esa alabanza es del Salmo 27, donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una de las cosas, por lo menos, que hoy en día estamos viviendo y se está moviendo, es todos los cambios en el mundo, todo lo que se está levantando en este mundo, todas las influencias, las corrientes, todo lo que nosotros vemos que es real porque vivimos aquí. Y, amado, yo quería compartir esto para tomar este versículo que el Señor, Cristo cuando oró, no pidió al Padre que los quitara del mundo. O sea, eso a mí me habla de que el Señor no va a quitar el mundo, o sea, no va a ser ¿cómo explicarles? No va a ser que el mundo se detenga por causa de nosotros, sino que nos mandó, sino que le pide al Padre que nos guarde del mal. Y esta es una oración que Cristo, el Hijo, le hace a su Padre. Una rogativa de tanta profundidad, de tanta, que para nosotros debería ser de afirmarnos de tan gran manera, porque el Hijo, quien estaba en una coinonía, en una intimidad, quien veía a su Padre, quien escuchaba a su Padre, el único que podía ver al Padre y el único que escuchaba al Padre, que hacía todo en pos del Padre para agradarle, así era su amor hacia su Padre, que no hablaba y no obraba nada según su voluntad, sino que siempre en obediencia al Padre, y le hace una rogativa.
esta oración que hace Cristo sobre sus discípulos y sobre cada uno de nosotros también cuando le pide, no ruego que los quites del mundo. Para mí es algo que me habla el Señor día a día, que muchas veces en mí me genera incertidumbre, eso es algo natural. Mi mente de repente se levanta en incertidumbre, desconfianza, desesperanza, ver tanta cosa que está pasando, ver también como cuando uno dice, pucha, estoy nadando contra corriente. Y hay veces que uno dice, ¿sabes qué más? Estoy cansado. Es como que quiero avanzar y veo que no avanzo nada. Entonces, todas esas cosas que pasan hoy en día y es algo cotidiano, es algo de nuestro vivir. Es lo que el Señor me ha redarguido a mí y me ha dicho, lo dice su palabra, no ruego que los quites del mundo. O sea, me está diciendo, Gloria, hija, no voy a quitar el mundo, no voy a parar el mundo, no voy a hacer, aunque Él tiene el poder y la soberanía y es su voluntad, lo haría. Pero hay un porqué. Y es lo que yo le decía, Señor, ¿por qué? Porque cuesta, de repente cansa, de repente hay mucha aflicción, hay dolor cuando uno ve tantas situaciones, cosas, maldad. Incluso, amados, cuando incluso tú piensas por qué la gente que como dice, me parece que en Proverbio cuando dice, no envidies cuando el injusto, el impío, prospera, le va bien, no envidies tú eso. No pongas tu mirada en ello para que no genere en ti amargura, odio, envidia, celo, contienda y sobre todo amargura, desánimo. Entonces, todo, todo esto que se mueve cuando tú muchas veces dices, Señor, yo estoy haciendo lo correcto, yo lucho por hacer el bien, lucho y mira lo que me pasa, mira que este mundo así de injusto es. Yo me acordaba lo que compartía nuestra hermana Geo, yo creo que en todos nosotros lo vemos, tanto en el trabajo, en los estudios, en la familia, con los vecinos, en el diario caminar, la injusticia que hay en este mundo. Y cuando uno quiere hacer lo bueno, lo recto, y te devuelven con todo lo contrario. Y uno se siente que están abusando, que están haciendo esto, siente que incluso te humillan, todo eso, y uno se cansa, es como luchar contra corriente y uno cree que no avanza nada. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? Ayúdame en esto, ayúdame de verdad, porque dan ganas de mandar todas de repente a la punta del cerro y decir, ¿sabes qué más, Señor? Prefiero quedarme sentada ahí y esperándote y no hacer nada más. No hacer nada más, aquí, ya no quiero nada más, no, ya te voy a esperar y no hago nada más. Y ese no es el fin. Y ahí fue cuando el Señor me ha ido redarguyendo y me dice, el mundo no lo va a quitar, no va a parar las cosas. ¿Por qué? Porque Él decidió en su voluntad, y nosotros sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que a través de nosotros diéremos testimonio de Él. Y es algo que yo conversaba con mi hermana. Nosotros tenemos un Dios que muchos dicen que no es, en quien creemos, quién está la fe, quién nos ama, quién ha hecho toda la obra en nosotros, realmente es, como lo dice la psicología, yo no entiendo muchas de las palabras que usan ellos, pero es como un caballito de batalla, como es algo que nosotros nos afirmamos para seguir adelante, que es un caballito de batalla, un apoyo para seguir adelante, entonces que es incluso, es algo mental, es algo emocional solamente, es una ayuda, una autoayuda, una motivación que nos mantiene. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ¿dónde está tu Dios? No lo veo, no hay evidencia, y empiezan a cuestionar todo eso. Y yo me preguntaba y decía, Señor, pero a Él le plació de esa manera. ¿Por qué? Porque conoce el corazón del hombre. Su palabra dice que el corazón del hombre es perverso.
es dado a la idolatría, es dado que del corazón viene, sale todo lo que contamina al hombre, todo lo que es la carne, la idolatría, es perverso. Entonces, desde ya Él nos conocía y es por eso mismo Él en su sabiduría y conociéndonos como somos, Él ni siquiera se dejó ver Jehová cuando hablaba en el Antiguo Testamento, cuando hablaba directamente o con Moisés, nunca se mostró. Nunca dejó una imagen, nunca dejó un retrato, nunca dejó nada porque sabía que nosotros y eso iba a ocasionar que nos desviáramos y pecáramos, entráramos en pecado. Ese era un punto. Entonces yo le decía, Señor, y él ponía en mi corazón de que la mejor manera de dar a demostrar su poder, de dar a demostrar quién es por la vida de cada uno. Es a través de la vida de cada uno. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu y las cosas de la carne se disciernen en la carne. Que la persona que no ha nacido de nuevo no puede entender lo espiritual, no puede, no es que no quiera, no puede. Entonces, nosotros podemos ver, yo les quiero dar este ejemplo. Yo puedo estudiar la Biblia, hay cursos de teología que se dan en la universidad, o sea, yo puedo estudiar la Biblia como un libro histórico, es algo que me puede apasionar y puedo tener letra y puedo tener un montón de cosas, pero falta la revelación. Entonces, ¿cómo puedo dar testimonio yo ante mi familia, ante mi prójimo, ante el mundo entero, que al Dios a quien yo amo, quien me ama, a quien sirvo, de quien está arraigada mi vida en él, es real y verdadero y no ha sido un estudio? Porque hoy en día cualquiera puede estudiar teología, o sea, no hay no hay una cosa que sea exclusivamente de gente creyente, cristiano. No, eso se toma, incluso se toma hasta para un trabajo, para poder dar clases, no sé. Pero en cambio, cuando, cuando viene una persona y me empieza a decir es que tu Dios tú lo puedes leer en la palabra y me puede dar argumentos, él no puede contradecir algo que es una evidencia, que es mi vida. O sea, él no puede, yo esto lo expongo y esto es lo que el Señor me decía y me daba ánimo y yo les quiero dar ese ánimo que él me ha dado, pero ha sido difícil porque es un ánimo de día a día y de momento a momento. De decirme que cualquier persona que se pare al frente mío y que incluso con más conocimiento que yo en cuanto a versículos y historia y un montón de cosas, hay gente que yo quedo así como wow, con el conocimiento de todo la Biblia al revés y al derecho y con cosas históricas y todo eso. En cambio yo no. Cuando alguien viene al frente mío y me dice, bueno, dame tú la prueba de que tu Dios existe, de que tu Dios es real. Si yo te estoy citando esto, que para mí es un libro, ahí está donde el Señor me dijo, donde el Señor puso en mi corazón, que es mi vida. O sea, toda persona puede venir incluso a no creerme o ponerlo en duda, no lo sé, pero es mi vida. O sea, lo que el Señor hizo, lo que el Señor hace en nuestras vidas, amado, es la realidad y es donde nosotros tenemos que afirmarnos. Porque aunque no quieran creernos, aunque duden de nosotros, de nuestra palabra y nos miren como diciendo, esta está media loca, media chalada, o tiene un periodo así como de esoterismo, de cosas, no sé, raras, nadie nos va a poder mover de eso, porque lo estamos experimentando, es nuestro, es real. Y es más, aunque la persona no lo quiera admitir, nuestros hijos o el entorno que está en nosotros,
amistades, en el trabajo, en la familia, hijos, no sé, cualquier persona que te conozca, va a ver ese cambio. Va a haber ese cambio. Y eso es lo que tenemos que afirmar. Entonces, ¿qué mejor manera, amados, de dar testimonio del Señor que con nuestras vidas? Y además, cada vida de uno es distinta. Ahí demuestra que el Señor no es repetitivo, no es un Dios, no es un protocolo, no es algo que alguien colocó, esta manera se tiene que hacer y es repetitivo en cada vida. No, el Señor obra en todo tipo de vida, en toda razón social, económica, incluso con conocimiento, con personas que son muy inteligentes, eruditos, como personas que no tienen una, no es que no sean inteligentes, pero no han podido desarrollar su capacidad. Y eso lo vemos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Pablo, erudito, cuando estudió con Gamaliel, o sea, con todo el conocimiento que tenía, como él dice, eh, judío y todo, tenía todo, como todos los títulos habidos por haber, y tenemos a Pedro. Pedro, que era un pescador, que él mismo dice, que él mismo se encontraba como que quién era él para hablar. Y ese es el cambio. Ese es el testimonio más grande y el Señor cómo se mueve. Se mueve con distintas familias, se mueve con familias, por ejemplo, que han nacido en una familia cristiana, en una familia funcional. También llama también y toma por ejemplo, yo me tomo el caso mío, de una familia católica, católica a su manera, que era católica, pero para los rituales, que eran buenos, con fiesta, qué sé yo, pero nada más. Y ahí me encontró. Toma a personas, por ejemplo, que incluso que han estado en el satanismo. Entonces el Señor, ¿cómo demuestra que es Él y es soberano? Y su voluntad, no hay nada ni nadie que pueda contra la voluntad y el propósito de Él. Que no, nos toma de todo, nos toma con todo tipo de familia sola, con abuelitos, de todo, y es una demostración de la grandeza del Señor y de lo que Él es. Por eso que es necesario que nosotros perseveremos, porque ahí es donde estamos dando testimonio, amado, de no cansarnos. Aunque sintamos que estamos nadando contra corriente, aunque nosotros a lo mejor según nuestra percepción, según nuestro sentir, nuestro ver, creemos que no estamos avanzando. Pero en la visión del Señor sí avanzamos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, su palabra dice, que cuando Él comienza la obra en uno, la va perfeccionando. No dice, te dejo ahí, te mantengo en un estado ahí estático, yo te tomo y te dejo, por ejemplo, te doy un título y te doy una función. No, el Señor en la función que Él te dé, te empieza a capacitar, te empieza a desarrollar y te empieza a llegar a una madurez, a una estatura, como dice su palabra, que el fin es llegar a la estatura, a la anchura, a la profundidad de Cristo. Y eso somos nosotros. Por eso que el Señor no, no nos saca del mundo, porque nosotros somos, como dice su palabra, somos sal y luz, somos la evidencia de Él. Miren, hay algo que yo vi hace un tiempo en una película que hablaban de que cuando las personas, por ejemplo, mienten o se ponen de acuerdo en una mentira, cuando están bajo presión, al final la presión es tanta, o son torturados, o van a ir presos, o no sé, o va contra ellos, como le dijera yo, va contra ellos la ley, o son perseguidos, como sea, y ellos están en una mentira o están en algo falso, al final terminan diciéndolo justamente por el miedo, porque al final la mentira
se descubre. Pero nosotros, amados, nosotros vemos que todos los cristianos, todos nuestros antecesores cristianos, murieron y murieron de formas atroces y en el día de hoy siguen muriendo. Y ellos no pueden negar algo que es verdad, que es lo que Cristo ha hecho en su vida. Y ese es el testimonio que Satanás detesta y el espíritu del mundo detesta y quiere corromper en nosotros. Quiere poner la duda, quiere poner el cansancio, quiere poner incluso, al poner duda, que llegue en nosotros incredulidad, falta de fe, o decir, ¿sabes qué más? El hastío. Quiere detener, quiere entramparnos. ¿Por qué? Porque la historia, amado, dice, y está avalado por la historia, de que ellos morían de tal manera, fueron quemados, fueron comidos por bestias. Los niños hoy en día son violados, son cosas atroces que están pasando, pero ellos no pueden negar algo que es cierto y es verdad. No porque se lo haya dicho un pastor, no porque se lo haya dicho un ministro, un apóstol, no sé, o porque se hayan puesto de acuerdo, no, porque es una realidad en su vida, en nuestras vidas. Por eso que yo les animo, amado, a seguir. Incluso cuando tus propios pensamientos se levanten y te digan, ya basta, ya no más, quédate quieta, quédate ahí nomás y deja todo nomás y abandona, ¿para qué seguir avanzando? No, amados. Nosotros somos el testimonio que le podemos dar al mundo y a la gente que aún no conoce al Señor y está desesperanzada, está en amargura. Nuestra vida son las buenas nuevas. La vida que Cristo, el proceso de Cristo en nosotros son las buenas nuevas. El Señor nos mandó a ser discípulos, nos mandó a llevar las buenas nuevas, a dar a conocer las buenas nuevas. Hoy en día, muchas veces cuando tú hablas del Señor, te atacan, ¿cierto? O ya al hablar de Cristo nomás, de una religión, ya te rechazan, porque hay un rechazo. Pero nosotros tenemos una estrategia muy buena, que es nuestra vida. Es el ejemplo de vivir. Ese es uno de los testimonios más grandes, y se lo puedo decir con la Biblia. Cuando le llamaron a los apóstoles, a los discípulos cristianos, era porque realmente no tenían idea del nombre ni de dónde eran simplemente porque cuando los veían las actitudes del Señor, veían el comportarse del Señor, veían esa diferencia, escuchaban esa diferencia. Y ahí se acercaban. Para que no dejemos entramparnos por las circunstancias, por las influencias que se están levantando. El mismo Señor dice aquí en Juan 17 que no ruego que los quites del mundo. Ese no fue el ruego de Cristo a su Padre, sino que el ruego de Él fue, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos el ruego que el mismo Señor hizo a su Padre. Cristo rogó, hizo una rogativa de corazón, una rogativa, qué rogativa más hermosa, más poderosa, más entregada que esta rogativa, que es la que nos tiene que dar ánimo. Y nosotros, esto mismo, lo vimos reflejado en el Señor cuando estuvo aquí como hombre y pasó toda su etapa de hombre. Él fue tentado en todo, en todo. Él padeció todo, pero ¿cómo lo enfrentó? ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo solucionó? Llegado al Señor. Cuando el Señor dice, id y haced discípulos, y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
cuando nos manda, nos da ese mandato, yo he pensado esto, los apóstoles, eh, antes de ser discípulos o en el transcurso del discipulado, el Señor vivió con ellos, caminó con ellos, o sea, ellos caminaron con el Señor, ellos vivieron con el Señor, ellos vivieron ese ejemplo. Entonces, hacer discípulos no es solamente llevar su palabra. Hacer discípulos es dar a conocer a Cristo, convivir con las personas en pos del Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, con personas que a lo mejor no son parte de, no son creyentes, no tienen la misma opinión o tienen otro, o creen en otra cosa, pero ¿cómo podemos hacer discípulos nosotros? Como dice la palabra, no siendo como el mundo, sino que no siendo, nosotros siendo luz en el mundo. Mi vida, mi actuar, mi pensar, mi reaccionar en mi casa, mis modales, todo eso, estoy haciendo un discipulado a los demás. ¿Por qué? Porque a través mío están conociendo al Señor. O sea, yo le estoy dando a demostrar quién es Cristo, que el Señor a quien sirvo es real y verdadero, que mi conducta no es porque a mí se me haya ocurrido o porque yo quiera hacer algo, sino porque en mí hay una nueva criatura. En mí hay un amor que llegó a mi vida, que me rescató de las tinieblas a la luz. En mí hay fe, la fe que Cristo ha depositado en mí. En mí está todo eso. Y cuando yo sigo adelante en pos de eso, estoy dando a conocer con mi vida, diariamente, domésticamente, lo que significa ser cristiano, porque yo soy un discípulo y anhelo todos los días ser discípulo del Señor, y Él mi reflejo. Y de esa manera podemos confrontar este mundo. Cristo vino y no rechazó a nadie. Su palabra dice, yo no rechazo a nadie. Él no rechazó a nadie. Tenía muy clara en la obediencia del Señor a qué es lo que vino. Vino a los enfermos y no a los sanos. Vino a rescatar a los enfermos y no a los sanos. Vino a sanar, a rescatar, a traer la buena nueva, el perdón y dar a conocer al Padre. A eso vino. Y nosotros con nuestras actitudes, amados, estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra carne? Se opone a eso. Nuestra carne es la mejor aliada del enemigo. Y el enemigo detesta que nosotros manifestemos el testimonio del Señor en nuestra vida. Porque ante el mundo es la realidad, es verdad, es Cristo real y verdadero para el mundo, donde cualquier persona, aunque nos diga todo el mundo que es mentira y que me diga, niega algo, no lo voy a poder hacer, porque es verdad, tal como lo hicieron todos los que han muerto por el Señor, porque no han podido negar algo que es verdad en sus vidas, que aunque no lo vieron, que aunque no estuvieron con Él, pero sí hay una obra de Él a través de los apóstoles, nosotros lo tenemos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y eso nadie nos puede quitar. Y eso es algo que para mí es algo maravilloso. Espérenme, mis amados. Discúlpenme por el impasse. Y esto, amados, que lo he ido reflexionando el Señor, me ha ido ayudando. Me ha ido ayudando para seguir adelante. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, y el Señor no es un Dios que me haya dicho, hija, yo te amo y quiero amarte nomás y que te quedes quieta. No.
Eso no es su palabra, dice que cuando Él comienza la obra la va perfeccionando. Y el fin es llegar primero a la meta, como dice Pablo de esta carrera, con la mira en el blanco perfecto, llegar a conocer cada día al Señor para que Cristo empiece a vivir en mí, como dice Pablo, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. ¿Cuál es mi otra esperanza? Yo vivo en la esperanza de la venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Esa es la expectativa que yo tengo y que he ido aprendiendo en el Señor. Y me he ido ayudando de no tomarla, de no descansar, de no confiar, de no poner mis expectativas, ni siquiera en mí misma, ni siquiera en mi familia, ni siquiera en el mundo, en nadie. Mis expectativas tienen que estar en el Señor. Y así me he ido ayudando paso a paso, viendo todo lo que se está manifestando en el día de hoy, en lo que nos rodea, en la parte política, en la parte de todas las cosas que se dicen y que te muestran que este mundo, y que nosotros lo sabemos, va a ir en peor, y viene ese desánimo, viene todo eso, viene que tú ya no quieres más, viene todo eso, no. El Señor te ha llamado para desarrollar en ti la imagen, la semejanza de Cristo en ti, porque tú eres una nueva criatura, eres una hija de Dios. Para que Cristo viva en ti cada día, cada segundo, y te goces y te fortalezcas en Él. Miren, amado, yo busqué la palabra expectativa, y la palabra expectativa está arraigada en confianza, en esperanza, en fidelidad. Lo busqué y dice expectativa, esperanza de realizar o conseguir algo. Sus sinónimos son confianza, ilusión, probabilidad, posibilidad, perspectiva. Cuando yo lo busqué bíblicamente, y sale esto, que está arraigada en la confianza en Dios, en su fidelidad, en la esperanza, certeza, convicción, fe. Y dice algo que a mí me llegó y yo lo tomo por esto mismo, dice, la espera no solo es pasiva, sino la expectativa es activa. Buscando, esperando vivir el cumplimiento de la voluntad de Dios en las vidas. Preparación, perseverar, desarrollo, madurez, saber que Dios es fiel y su tiempo es perfecto. Y eso yo les quiero animar, amados. No dejar que el mundo, las expectativas que nosotros vemos del mundo, nos sumerjan a nosotros, nos sometan a nosotros. El mundo está en el mundo, pero nosotros somos sal del mundo. El Señor nos ha llamado a ser luz del mundo. El Señor nos ha llamado a dar testimonio del mundo. Por eso dice, el mundo no lo va a quitar, sino que nosotros nos ha llamado a ser testigos del mundo, de no cansarnos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque no esperemos lo recíproco, las ganancias en este mundo. Las hay, lógico, el Señor nos dice, yo te voy a dignificar, no te va a faltar nada, no te afanes. Todo lo dice el Señor eso, pero nuestra expectativa, nuestra esperanza, que no radique en el mundo, en lo que vemos. Nuestra esperanza, nuestra expectativa no es el mundo, amados. No es lo que el mundo está diciendo, sino que es lo que Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Cristo, Señor nuestro, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo dice, ¿por qué tenemos que dudar? ¿Por qué tenemos que temer lo que ha de ser el hombre? Si nosotros tenemos el conocimiento por gracia del Señor, por su misericordia, por su grandeza, que nuestra esperanza es en la vida venidera, en la verdadera vida, que es el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Quiere, como dice la palabra, cuando la luz dice no es
para que se coloque bajo el almud. Eso es lo que quiere el mundo. Eso es lo que quiere nuestra carne. Quiere ahogarnos, quiere apagar la luz, quiere sofocarnos. Y eso, amado, eso lo tenemos que hacer nosotros. El Señor está presto ahí. El Señor dice, llamad y se abrirá. Buscad y me hallaréis. Pedid y les daré. Buscarme y me van a hallar. El Señor está presto, pero también hay algo que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer. Y es ahí donde nuestra carne, donde el entorno quiere sofocarnos, quiere que esa luz esté escondida bajo el almud y no que resplandezca, como el Señor nos ha llamado a hacer. Y lo más lindo, la rogativa que, y vuelvo a repetirle, que dice Juan 17:15, dice, sino que los guardes del mal. Tenemos la esperanza más grande que Él nos va a guardar del mal. Y les quería compartir esto, que guardar significa conservar, custodiar, reservar. Ahí en los salmos dice cosas tan lindas como vivir bajo el amparo, a la sombra del Omnipotente. Cuando dice, yo seré tu sombra, a tu diestra. Cuando dice el Señor, yo guardaré tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Yo no descanso ni duermo. Yo estoy contigo. El Señor nos habla de una manera tan grande, nos habla que Él es torre fuerte, a Él corre el justo y será levantado. En Él está todo. Cristo nos dice, Cristo está abogando por nosotros. Cristo nos dice, ¿qué más grande que nos dice? Confiad, yo he vencido al mundo y yo volveré y reinarán conmigo. Esa es la expectativa que tenemos que tener. La expectativa es la esperanza, es la fe en Cristo nuestro Rey y Señor, que ya venció al mundo, que ya Él es el camino, la verdad y la vida, que ya es el camino, es la verdad, es la vida. En este tiempo hay mucha gente, yo he escuchado, quiero paz, anhelo la paz, anhelo la paz. Y yo pensaba, Señor, la paz, la que tú das, no la que da el mundo, es una consecuencia de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Si yo persevero buscándole, amándole, conociéndolo, por ende va a haber paz en mí. Porque como Pablo, vuelvo a repetir, como Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando Cristo vive en mí, viene todo la manifestación del reino en mí. No quiere decir que nos va a sacar así que vamos a ser excluidos de todo, no. Necesitamos la tribulación para ir perfeccionándonos en el amor del Señor y perfeccionándonos nosotros en la fe, porque en la tribulación sometemos la carne. En la tribulación también se expone muchas cosas que aún quedan en nosotros y que el Señor quiere arraigar. En la tribulación también nosotros podemos, al someter esta carne, alejarnos del pecado, buscar santificación. ¿Y cómo? En la palabra. En las tribulaciones, cuando pasamos tribulaciones, es un momento de búsqueda del Señor continuo. Amado, es para perfeccionarnos. Pero esa perfección no es una obra de magia. Esa perfección es que nosotros también escudriñemos la palabra. Busquemos santificación. Busquemos que el temor de Jehová sea en nosotros. En Eclesiastés me encanta tanto el final que dice cuando Eclesiastés habla tanto, reflexiona sobre la vida, sobre todo, y dice, el temor de Jehová es el todo del hombre. Y el temor de Jehová es apartarse del mal, es buscarle, es agradable, es agradarle. Es la sabiduría que proviene de lo alto. Y más cuando el Señor te dice, yo te voy a guardar del mal. Y el mal no es solamente que venga alguien a hacerme violencia física. El mal también es efecto, es influencia, es
tanto física como moral, culpa, depravación, vicios, es el pecado. Ese es el mal. Es el pecado, es la influencia, es lo que llega, es nuestra carne, nuestra carne. En nuestra carne está el pecado, está todo lo que es en contra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante? Buscando la santidad. ¿Y cómo busco la santidad en la palabra? Buscando conocer a Cristo, perseverando, amados, buscando, teniendo esa vista en el blanco, en lo que ha de venir, las expectativas que nosotros debemos de tener, amados, es en Cristo. Ni siquiera en el propio sentir de uno, ni siquiera en la propia convicción, o sea, no convicción, visión de uno, porque uno ve lo que alcanza a ver mis ojos y la palabra dice. Y un ejemplo que es hermoso y muy grande que le pasó a Samuel cuando fue a ungir a David, que Dios mismo le dice, tú ves, tus expectativas son respecto a lo que tú ves, tu razonamiento, según lo que tú crees que es va a ser un rey por su falla, su porte, qué sé yo, pero el Señor ve el corazón y eso solamente lo ve Él. Y para uno estar alineado, tiene que estar en el espíritu, con el discernimiento del Señor y guiado por Él. Porque vuelvo a decir, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Para terminar, amados, les quería decir en Juan, en el 17, 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primero el Señor ruega, dice, no te pido que lo quites del mundo porque la obra que han mandado justamente al mundo como testigos, como testimonios tuyos, sino que los guardes del mal. Nos dice lo que va a pasar, que estaremos en la tribulación, pero Él va a estar con nosotros y Él ya ha vencido al mundo. Dice, ¿por qué? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y esa es una identidad que tenemos que tener muy claro y día a día, se lo digo porque a mí me pasa, de recordarme, oye Gloria, tú eres una hija de Dios, tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores, tú le sirves a Él, tú ya no eres. Y ahí también tener una reflexión de decir, ya sé ya por qué esto me parece, por qué me inquieta, por qué me siento incómoda, por qué está pasando esto. Lógico, por qué está pasando esto. Porque estamos inmersos en el mundo, donde yo antes era del mundo y por gracia y misericordia del Señor, ahora no lo soy. Porque soy una nueva criatura y soy ahora y pertenezco al reino de Dios y le sirvo a Él. Entonces, para tener también el equilibrio de decir, claro que me molestan cosas, claro que me molesta la injusticia, claro que me molesta, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Juzgarlo? No. Tengo que seguir lo que el Señor me dice, devuelve el mal con bien. Da testimonio de mi amor y aprende misericordia sobre los demás. No estoy diciendo de que me deje hacer lo que sea y me agache el moño, no. Aplicar la justicia según el Señor, afirmado en el Señor. Señor dice, la venganza es mía. Sujétate a mí. Aplica la justicia legalmente, sin que en tu corazón no haya venganza, no haya rabia, no haya una disposición de tu corazón que se manifieste en la carne, no. Sujétate a mí, haz justicia, pero una justicia que te traiga la paz. Firme con la autoridad del Señor, y cuando Él te acompaña, y nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido, las puertas se abren y las personas, los caminos se abren de una manera que incluso hay veces que ni siquiera uno tiene que hablar y las cosas se empiezan a hacer, porque la disposición de mi corazón es en la justicia de Cristo, no en la venganza mía, no en el resentimiento. Y se lo digo porque a mí me ha pasado en mi propia vida, que cuando yo digo, ¿por qué, Señor, no pasan las cosas? ¿Por qué, Señor, mira lo que me están haciendo? Mira esto, ¿y por qué? ¿Por qué? Y el Señor me redargüió porque tu corazón, el afán de tu corazón, la condición de tu corazón, no está conforme al mío.
sino que está conforme al resentimiento, a la venganza, al odio, a la ira, a decir, a refregarle en la cara al otro. Y ahí empiezo a entender por qué. Porque no es porque el Señor sea injusto, es porque simplemente el Señor me ama de tal manera que quiere que mi corazón sea conforme a Él, y algo que le pido diariamente, amado. Y lo pido por la iglesia también, que tengamos un corazón conforme al de Él. No que nos vayamos a equivocar, pero que cuando Él nos corrija, podamos ser como David. Que cuando Él se equivocó y pecó, Él lo aceptó, no se justificó, ni contendió con Dios. Simplemente dijo, sí, Señor, pequé. Ayúdame porque peco. Ese es el corazón que yo anhelo tener para mi Señor. Ese es el corazón. Y si Él me está ayudando, es justamente porque me ama. Porque está cumpliendo el anhelo y la petición mía, que mi corazón sea conforme al de Él. Y que también pueda yo también decir, si tu voluntad, Señor, es que pase algo, también aceptar la voluntad y saber y confiar en Él. Que la voluntad de su decisión es buena, agradable y perfecta, aunque yo me parezca para mí que no lo es, y no me adelante. Como le pasó con Moisés, perdón, con Moisés, que antes de tiempo, como lo veíamos en la clase anterior, eh, cuando mató al egipcio y él se apresuró en el llamado, en el tiempo de Dios que le tenía disponible Dios para poder realmente ir y hacer lo que tenía que hacer, que era libertar a su pueblo, pero él se apresuró porque dijo, yo ya estoy listo, yo ya estoy lista, yo ya me siento confiado, ya tengo capacidades, qué sé yo, y se equivocó, se apresuró. Y nosotros en la Biblia vemos muchos de sus grandes siervos que se apresuraron. Y eso es algo que el Señor me está enseñando día a día a mí, a no apresurarme, ni con mi boca, ni con mis pensamientos, ni con mis actos. Y dice en el 17, perdón, sigo aquí, primero que no somos del mundo, porque Él no es del mundo. A mí me encanta eso y nos ratifica ahí algo muy hermoso, que nosotros, nuestro anhelo es llegar a ser semejante al Señor. Nuestra guía es el Señor. Nuestra dirección es Cristo, y aquí lo dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si no somos del mundo es porque la obra es de Él, gracias a Él nosotros tenemos esta oportunidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos podemos santificar en la palabra? Lo dice aquí, y tu palabra es verdad. ¿Y de quién habla toda la Biblia? De Cristo. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros que arraigarnos con uñas y dientes en Cristo? ¿Y cómo? Conociéndolo, viendo cómo actuaba, viendo cómo era, cómo pensaba, cómo reaccionaba, qué hacía. Para eso están los evangelios. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor, ¿cómo lo envió al mundo el Padre? Primero dar a conocer al Padre. Lo envió ante gente que, como él mismo lo dice, que me encanta cuando dice, yo no vine a rescatar a sanos, yo vine a los enfermos. Yo a ellos vine. No vine a los sanos no necesitan nada de mí. Vine a los necesitados, a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos en el pecado, a los que están sufriendo. Yo les traigo las buenas nuevas, como lo dice Lucas, como lo dice el Señor en Juan cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, porque no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Cristo vino a salvar al mundo. Y nosotros, por ende, nuestro deber es llevar y dar a conocer a Cristo, que es la salvación, para que el mundo sea salvo. Después dice,
y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y es la obra más hermosa que el Señor nos dio, que a través de su obra redentora es la oportunidad que nosotros tenemos de la vida eterna, la resurrección. Esa es nuestra esperanza y vuelvo a decir nuestra expectativa. Y dice en el 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se dan cuenta, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amados míos, yo les exhorto con todo mi corazón a levantarse. Les exhorto con todo mi corazón a ya no ver el sufrimiento en nosotros, el costo de seguir, sino que todo lo contrario, que nuestra mirada se levante y vea lo que vamos a recibir, lo que si ya estamos recibiendo, ya estamos degustando, así algo muy, muy, yo creo que es la milésima de las milésimas partes de que significa el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios. Si lo estamos nosotros viviendo de esta forma, ¿cuánto más reinando con Cristo? Si nosotros anhelamos y de nuestra boca dice, yo te amo, Señor, yo quiero verte, yo te anhelo, gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que me has dado, por la manifestación tuya, por el cambio en mi propia vida, Señor. Gracias, Señor, porque yo antes era una persona y ahora soy otra, y eso no es mentira porque es mi verdad, es mi vida, es lo que tú has hecho en mí y no ha sido por intervención ni mía, ni de médicos, ni de pastillas, ni de tratamiento, nada, ha sido tuyo y ha dado fruto. Porque cuando es de Él da fruto. Yo les exhorto a eso con todo mi corazón. Así hay un costo, amado, que estamos pasando. Hay un costo de cansancio, hay un costo de todo eso. No es un costo, no es, hay que pensar que eso es para simplemente detenernos. Eso es algo que nuestra carne, este mundo y el enemigo quiere detenernos. Quiere que no avancemos. Y nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. Esa es nuestra decisión. El Señor nos da todo. El Señor nos da todas las herramientas. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo que está aquí con nosotros. El Señor dice, pida. Pero pedir realmente para Él. Pedir en la voluntad de Él. No para codicias mías, no para codicias de la carne, sino que saber pedir. Para que realmente, como Él rogó, porque dice más, no ruego solamente por esto cuando está orando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra, ya el Señor rogó por nosotros, amado. ¿Cómo eso no nos va a estremecer? Ya rogó por ti, Geo, por ti, David, por Eduardo, Marcela, por Franco, por Jocelyn, por mí, por nuestra familia, por Verónica, por Claudita. El Señor ya rogó por nosotros y por los que han de venir. El Señor hizo una rogativa y dice para que todos sean uno. ¿Para qué está rogando el Señor? ¿Para qué están rogando por los que van a creer en Él? ¿Solamente por la palabra? ¿Para qué? Para que todos seamos uno, como el Padre con el Hijo y yo en ti. Esa relación, esa coinonía, esa relación en espíritu y en verdad, eso que nos une, que no es de nosotros. Esa manifestación, amada, es grande en cada uno de nosotros, que el compromiso que tenemos unos por otros,
ese compromiso que nace unos por otros, ese amor, esa oración que muchas veces nace unos por otros, la preocupación, el estar juntos, el vernos, el querer compartir, no es un compromiso de este mundo, es Cristo. Lo que nos une unos por otros es Cristo, es la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso es tan hermoso cuando podemos congregarnos, como dice el Señor, en armonía, que el Señor se deleita cuando los hermanos se congregan en armonía. Y ahí llega la unción del Espíritu Santo. Y ahí el Señor manda bendición y vida eterna. Porque la unión, la manifestación de esa unión es Cristo. Y nosotros lo estamos viviendo, amados. Cuando conversamos de nuestros testimonios, de lo que Cristo ha hecho, de la necesidad de poder conversar con un hermano que pueda entender mi lenguaje, que pueda entender lo que está pasando, que en esa libertad tan grande donde uno hace una explosión de adoración, donde no hay vergüenza, donde no hay, cuando el mundo te está presionando para que tú no hables del Señor, para que tú no digas, para que tú no manifiestes al Señor, y toda esa, en cambio, cuando nos juntamos, cuando nos congregamos, se manifiesta la libertad de Cristo en cada uno de nosotros. Tenemos ese deleite de saber que yo, mi manera de adorar, de cantar, de orar, de reír, va a ser entendida unos con otros porque todos tenemos al mismo Señor. No profesamos una fe distinta. No tenemos religiones distintas o no sé, sino que tenemos al único y verdadero. El único que es el único, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Y al ser uno, al manifestar esa unidad en verdad, en coinonía espiritual, más que emocional, espiritual, dice, para que ellos también sean uno en nosotros. Y dice, aparte de ser uno con nosotros, lo más importante es ser uno con ellos, porque lo dice. Dice, para que todos sean uno, primeramente dice, para que todos sean uno. O sea, todos estamos en la misma dirección, en la misma carrera, no dándonos codazos, no pasando uno arriba de nosotros, sino que todo lo contrario, esa carrera es apoyándonos, levantándonos, es haciendo como lo hace un ejército cuando avanza. Un ejército avanza en conquista, avanza en ayuda, no deja al desvalido, sino que se preocupa del herido, lo toma, sigue adelante, disciplina, exhorta, cada uno tiene una función, sabe perfectamente la función y cuando se junta, cada uno al hacer la función que les corresponde, hay un avance, hay una conquista. Eso somos nosotros, somos de Jehová de los ejércitos, somos su ejército, somos sus hijos, somos su ejército. Y nosotros vamos en la misma carrera, pero no como el mundo cuando se da codazos por llegar primero y poder y codiciar algo. Nosotros vamos juntos porque tenemos la misma meta, que es Cristo. Y vamos ayudándonos unos a otros y dando testimonio al mundo para que se sume y el mundo entero vaya en esa misma carrera. Ese es el fin. Y dice, al ser en esa unidad, dice que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuando somos uno en Cristo. Cuando yo, personalmente, mi persona, mi relación personal está en Cristo. Está con Dios, está en Cristo, está esa búsqueda. Y esa búsqueda después me va a ayudar a entender qué significa esa unión y esa adoración con mi hermano, ese entendimiento, ese camino con mi hermano y esa función como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y entender que mi función que el Señor me ha dado, el Señor me va a capacitar, me va a ir madurando, me va a ir capacitando día a día más
va a ir yo en la función que Él decida, en el propósito que Él decida en mi vida. Es un propósito y una función que tiene que ir creciendo y que va a ir dando fruto y fruto en abundancia, lo dice el Señor. Y hay algo hermoso que dice cuando Él dice de que cuando ve que está dando fruto, Él lo limpia. Él se encarga de limpiarlo para que dé más fruto. Es, mire, sale en Juan 15 que lo leí, dice en el número Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice en el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Nosotros estamos injertados en la vida verdadera y necesitamos estar injertados en la vida verdadera para estar alimentados. Pero lo más hermoso dice, mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que limpia? Cuando dice que aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el que se preocupa de limpiarnos? Es Dios, es nuestro Padre. Y así en esa unión, estar injertado en Cristo, estar en la relación con Dios, con el Padre, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y en esa misma unión, unos por otros, ¿qué vamos a hacer? Dice aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste, en el 17:21. Ese es el fin, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que les animo, amados, les animo, porque nuestra percepción cuando estamos en esto, a lo mejor creemos que no estamos haciendo nada, que no avanzamos en nada. Y esa es nuestra percepción, porque en Cristo sí hay un avance, pero la disposición tiene que ser nuestra y el esfuerzo es nuestro, amado. Y es una lucha diaria, y mientras más crezcamos y anhelemos del Señor, nosotros sabemos que la carne se va a levantar, que el mundo también y las condiciones del mundo y Satanás va a querer entorpecernos, va a querer desviarnos, va a querer entretenernos y va a querer que nosotros empecemos a ver cosas en una perspectiva mala. Empecemos a quejarnos y a tener lástima de nosotros en vez de ver a quién tenemos adelante, quién está con y por nosotros, quién venció al mundo. Somos una nueva criatura. Él está en nosotros. Él puso eternidad en nosotros, amados. Empiece usted a pensar lo que es. Nos sacó de la muerte, del justo pago que debíamos de pagar. La sangre de Cristo pagó. Él lo hizo por amor, no mereciendo ni teniendo nada. Nosotros no podemos darle absolutamente nada al Señor, ni siquiera podríamos, no sé. Solamente fue su voluntad y su amor que nos rescató. Empieza a ver eso. Empieza a repetirse eso. ¿Quién es usted? Ya no es la misma de antes. Es una hija y un hijo de Dios. Eso es lo que somos. Y pertenecemos a Él, no a este mundo. Pertenecemos al reino de Dios, del Dios vivo, del Dios sobre todos los dioses. Así que les animo, amados, sobre todo con toda la manifestación que se está moviendo y se está levantando para desanimarnos, para hastiarnos, para empezar a ver lo malo en el otro. Miren, amados, yo les voy a decir algo que me pasó cuando yo estaba trabajando en la crepería. Yo era encargada de cocina y había una compañera que me ayudaba cuando podía, para mí era genial porque nos llevábamos muy bien en lo que era trabajo y todo. Yo no tengo nada que decir de ella, pero ella empezó a hacer algo en mí. Yo estaba contenta y feliz, incluso contenta de dar, qué sé yo. Y ella empezó a hacer esto conmigo. Pero no es que la esté culpando a ella, porque también hay algo que yo lo permití. Así de simple. Me empecé a decir, mira, Gloria, son injustas contigo. Mira, Gloria, están abusando de ti.
mira Gloria, pasa esto, mira Gloria, esto. Y me empezó a mostrar que sí, realmente no le estoy diciendo de que no sea verdad, había carencia, había injusticia y todo eso. Y yo empecé a notar eso, empecé a notar todo lo malo. Yo veía a mis jefas que llegaban y yo, cada cosa que hacían, notaba, me sentía agredida. Oye, lo están haciendo por esto. Y me recordaba todo eso. Y empecé, cuando llegaba a trabajar, que era mi pasión porque me encantaba la cocina y me gustaba mucho, empezó a ser una carga. Me empezó a molestar y empecé a amargarme, amados. Amargarme. Empecé a detestar ir a trabajar cuando antes me levantaba con alegría. No estoy diciendo de que no era pesado ni nada de eso, no. Estoy hablando de la condición mía y cómo yo permití eso. Mis pensamientos, mi manera de ser, mi manera de mirar hizo un cambio completamente. Todo era malo, todo era abuso, todo era aquí. Y empecé a ver cómo se dice el vaso medio vacío, o sea, te veía todo lo malo, todo. Tomaba las cosas, las tiraba, imagínense. Y de repente el Señor pone en mi corazón y me dice, basta. Y le doy las gracias al Señor que lo hizo, porque ahí estaba preocupada por mí. ¿Por qué? Porque si yo hubiera seguido así, la condición, no tanto por el trabajo, porque cuando alguien te contrata y tú le funcionas y tiene un carácter malo, qué sé yo, un genio pesado, qué sé yo, muchas veces ni les interesa con tal que tú cumplas el trabajo, y si lo haces bien, cumples tu trabajo, ellos dicen, bueno, el genio eso se lo verá a él nomás. A muchos empleadores les gusta, o sea, ven el resultado, que es lo que les interesa, sobre todo para beneficio del trabajo, qué sé yo, de los costos. Pero ¿qué estaba generando en mí? Rabia, enojo, amargura. Y cuando el Señor me dice basta y me muestra la condición en que estaba, lo único que hice, amados, es darle gracias al Señor, al Espíritu Santo que me ayudó. Y que lo que estaba en mí, que mi espíritu se levantó y redargulló en mi corazón. Y le pedí perdón a mis jefas por mi comportamiento. Le dije yo que estaba, no dije lo que había pasado, pero que mi comportamiento no decía bien, que estaba pasando ciertas cosas y que les pedía disculpas. Y ellas mismas me decían, Gloria, nosotros estábamos tan preocupadas, pero no sabíamos cómo decírtelo porque andabas tan enojona que teníamos miedo, pero nos preocupábamos que a lo mejor te había pasado algo en la casa, con los hijos, o en ese momento estaba con todo el periodo del divorcio, de un montón de cosas, que había pasado algo con tu ex marido. Ellas estaban preocupadas, imagínense, amar. Y yo la detestaba, o sea, estaba viendo un montón de cosas. Y el Señor me ayudó en la condición de mi corazón. ¿Y qué es lo que hizo? Me ayudó. ¿En qué sentido, amado? No para avalar las injusticias que son o justificar las injusticias, no. Pero mi corazón me ayudó, ¿para qué? Para tener la visión de Él en cuanto a lo que estaba pasando. Y saber que lo que es injusto, pero en el equilibrio y en el contexto que es. No la dimensión que al estar así mi corazón, mi mente, y yo había permitido que todo eso entrara, qué sé yo veía las cosas de una manera así. No, el Señor me ayudó en eso y me ayudó a descansar en Él. Volví a sonreír, volví a llegar y me ayudó también en mi carácter, que cuando yo llegaba y hacían algo que no correspondía, yo ya no tenía esa cosa de decirle, de querer decirle así como, oh, de como para refregárselo en la cara. No, le decía, no, yo no. Y ahí vi que yo misma me miré y decir, Señor, me estás capacitando hasta para esto, para empezar a tener claro y el respeto a mí misma y el respeto también hacia los demás, y que los demás empezaron a tener en mí, a decir, ya no podemos como, ya no podemos no abusar, pero pedirle todo a Gloria porque va a decir que sí a todo. No, empecé a decir que no a todo, pero con un corazón
buscando la seguridad en él. Y es más, después que con el COVID se cerró la cafetería, ellas querían hacer una injusticia conmigo de no pagarme ¿cómo se llama? El finiquito, y me iban a pagar 2 sueldos de 2 meses nomás. Yo ganaba el mínimo en ese momento. Por la situación que es y todo, se enojaron, ellas gritaron, zapatearon. Fue horrible, se los digo. Una injusticia. Yo lo único que llegué a la casa, bueno, mis hijos me decían, no, mamá, tienes que hacer esto, qué sé yo, y yo llegué, me tomé y le dije, Señor, no quiero, y se lo dijo, no quiero pasar que mi corazón se entristezca porque ellas también tuvieron cosas buenas conmigo, y no quiero que peleemos, no quiero eso, pero ayúdame tú porque yo no sé qué hacer, no puedo, ayúdame tú, no quiero contender, haz justicia conmigo. Y cuando me llamó, yo accedí. Ya voy a firmar el finiquito, listo, todo. Mi hija me había dicho, mamá, cuando firme el finiquito, pone ahí una cláusula porque se puede escribir que no estás de acuerdo, cosa que después tú puedes como demandar en la inspección del trabajo, una cuestión así. Y yo por teléfono le dije, estoy de acuerdo. Bueno, mis hijos me quedaron mirando, imagínense lo que me dijeron. No están de acuerdo con eso que hice y todo. Pero yo confié en el Señor en eso, porque realmente la intención, la verdad de mi corazón era esa, no quería contender, no quería tener que llegar a la inspección del trabajo, hacer todo eso, no quería, no quería, sobre todo por mi corazón amado. Y por la evidencia también de que ellas sabían de que yo, tú eres mi Señor, y no quería eso, ni para ellas, ni menos para mí. Y más que no iba a dormir, o sea, todo como uno se angustia y todo lo que pasa con eso. Y se lo digo esto para la gloria del Señor, que a los 2 días recibo una llamada, porque nos habíamos puesto de acuerdo a la próxima semana de juntarnos para firmar el finiquito, y me llama una de mis jefas, la que tenía mejor relación, algo muy hermoso que hasta el día de hoy yo sigo en contacto con ella. Y me dice, Gloria, me dice, no he podido dormir esta noche. No puedo dormir, estoy inquieta por todo, porque yo cuando hablé con ella les puse mi punto de vista, que no era justo, que tampoco era culpa mía lo del COVID y todo eso, pero era mi trabajo, o sea, legalmente es justo. Y, y ella me dice de que no podía dormir, qué sé yo, y habían conversado entre las dos. Mi otra jefa, yo sé que no estaba muy de acuerdo, pero acató las cosas que yo sé que ahí el Señor movió esos corazones, y quedaron de acuerdo que me iban a pagar todo mi finiquito, todo, pero que si lo podían hacer en cuotas mensuales. Yo quedé, hermano, estaba con el teléfono y quedé así como en shock. Y yo le dije, claro, ni un problema. Me dijo, te pido que por favor, porque ellas siguieron trabajando, entregando solamente pedidos, porque con el COVID no se podía abrir ninguna cafetería. Ellas siguieron trabajando, ellas solas, entregando pedidos solamente para pagarme el finiquito. Y cuando lo terminaron de pagar, ellas pusieron a la venta las cosas y todo. Entonces yo descansé, yo les dije a mis hijos lo que había pasado. Para mí fue el testimonio primeramente para mí, cómo el Señor había obrado, cómo el Señor me había enseñado de que la disposición de mi corazón, cómo tenía que estar para que Él pudiera obrar, porque Él no podía obrar cuando tenía yo un corazón no conforme o no en la búsqueda de Él, con la intención del corazón. Y más en la palabra dice de que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida. El Señor, yo sé que nos guarda el corazón. El Señor dice, yo te guardaré, que sí, pero ahí dice, guarda tu corazón. Hay también un esfuerzo y hay hay algo que yo tengo que hacer también y yo tengo que velar por eso. O sea, espero que se entienda lo que quiero decir. Y ahí empecé a entender muchas cosas, amado, y lo sigo entendiendo y lo sigo viviendo día a día porque es, es, es una batalla, es una lucha y un crecimiento que uno va haciendo.
pero se lo doy como testimonio de que cuando el corazón uno se dispone al Señor, el Señor lo hace. Ahora también le pido yo al Señor que me ayude también cuando en la petición mía el Señor no la haga. Que me dé también esa sabiduría y ese entendimiento de Él, que si es no, es por algo, o si es en un tiempo más adelante, también es por algo, porque también yo creo que todos vivimos eso, cuando queremos que sea en un tiempo y después que pasan años, se llega a concretar, uno dice, ah, Señor, tenía que ser en este tiempo porque yo estaba de esta manera, estaba esto de esta manera, y se hizo perfecto en tus manos. Si hubiera sido antes, no se habría podido dar. Les animo, sobre todo en estos tiempos, amados. Les animo a vivir en la confianza del Señor, a esperar. Mire, del Señor es el querer como el hacer. Yo sé que para muchos dirán, ay, qué fácil para usted decirlo. No, no es fácil, porque yo lo vivo, yo lo he vivido. Yo les puedo decir que esto es mi vida y sigue siendo mi vida y sigue siendo mi lucha hasta el día de hoy, con la edad que tengo. También pensar, Señor, ya estoy cansada, Señor, ¿qué voy a hacer yo? Señor, mira la edad que tengo, mira esto, mira que no veo nada que hayas hecho en mí, mira qué es lo que estoy haciendo por ti. Y el Señor me llevó al Salmo 71, donde dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Si el Señor habla en la niñez, cuando dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su niñez y cuando fuere viejo no se apartará. A mí no me instruyeron en esto en la niñez, pero sí me instruyó el Señor ahora. Después de ya haber tenido 6 hijos, una familia casada sin él y todo con un proceso de él. ¿Pero por qué lo hizo? Porque había en él su voluntad. Porque mi testimonio es ese. Cada uno tiene un testimonio diferente para dar a conocer la verdad del Señor y cómo Él se manifiesta en cada vida. Y eso es lo maravilloso, amado. Cada uno de nosotros es único, cada familia es única. Es única y la manifestación de Él en cada uno de nosotros es única. Lo único que está en común en cada uno y que siempre va a ser es Cristo. Pero el proceso en Cristo de cada uno de nosotros es único y es una manifestación para cualquiera, para todo el mundo, que el Señor no hace acepción de personas. El Señor no desecha a nadie. Y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que les animo, amados, discúlpenme si me extendí, pero yo lo quería hacer bien corto, pero realmente, amados, esto se lo estoy diciendo porque es algo que he ido reflexionando. Y es un esfuerzo, amado. Y no dejen, amado, y luchemos, esforcémonos para no apartarnos, para no alejarnos. Cada uno de nosotros, si el Señor nos llamó, es porque tenemos un propósito y somos importantes en las manos de Él. Y como cuerpo de Cristo no necesitamos unos a otros. Uno no es más ni uno es menos, cada uno tiene una función, pero en esa función tenemos que desarrollarnos, madurarnos para que el Señor realmente nos pueda usar. Personalmente hay un desarrollo, pero eso es para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo, para ser funcional para el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo se pueda mover, para que el cuerpo pueda avanzar y pueda conquistar, que el Señor, tenemos un Dios de conquista, que no retrocede y no se queda estático, es un Dios creador que renueva sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Es un Dios de vivos y no de muertos.
Es el estratega de estrategas. Él es el que pinta el cielo todos los días diferentes. El que hace atardeceres diferente, da unos colores diferentes todos los días. Que da vida a animales, a pájaros y le da de comer. Que salen flores con colores preciosos todos los días. Todos los días se renueva la vida. Y todos los días es un comienzo, amados. Y si estamos vivos, démosle gracias, adoremos al Señor. Cantemos, alabemos, levantemos nuestra frente. Y como David lo hizo cuando estaba con Goliat, no tengamos la visión que tenía todo el pueblo, que estaba con el rey Saúl, temeroso de ver este gigante tan grande. ¡Guau! Nos va a matar todo. ¡Ah! Lo que va a pasar. Y vino un joven con una visión, con la visión del Señor en sus ojos, en su corazón, en su mente, en su vida, porque no le podían decir de que era solamente algo que se le había ocurrido, algo que había soñado, algo que no sé, pues había comido algo, no sé, pues, o había leído algo, no. David cuando se presentó era porque el Señor ya había obrado en su vida, era su verdad la que se afirmó ahí. Él habló lo que el Señor hacía en su vida, lo que el Señor era en su vida, la verdad del Señor, del Dios Todopoderoso de Jehová en su vida. Y esa es la valentía que se manifestó ahí. Era la verdad de Dios en su propia vida, en su corazón, en su mente, en su visión, en su reaccionar. Que vio a Goliat como lo que era, que no era nada. ¿Por qué? Porque el Dios que estaba con él, no porque David fuera algo, sino que el Dios Jehová de los ejércitos que estaba con él, era todo. Esa es la visión que tenemos que tener, amados. No la visión del temor, sino que la visión que David tenía, no por algo que leyó, lo vuelvo a repetir, no por algo que le dijeron, no por algo que vino a alguien y le dijo, tú eres tal, no, era su verdad, diaria, viva ahí, tal como le dijo al rey, cuando le dijeron, ¿cómo te va? Pues si yo he matado leones, he salvado con mis manos. Él ya percibía lo que el Señor, el desarrollo del Señor en su vida, y lo tenía muy claro. Porque no fue diciéndole a Goliat, yo soy David, el que hace esto, lo otro, no. Él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a ofender a Jehová de los ejércitos? Viene a desafiar a Jehová, que se cree. Tenía muy claro a quién servía David y a quién pertenecía. Y nosotros tenemos eso muy claro, amado. Tengamos eso claro. Nosotros pertenecemos, y lo dice Cristo, ya no somos del mundo. Nosotros pertenecemos a Jehová de los ejércitos. Nosotros pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Señor, señorío de nuestras vidas. Somos nueva criatura. Él está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo está ahora con nosotros y no nos ha dejado huérfanos. Esos somos nosotros. Somos hijos de Dios. No porque lo mereciéramos, sino porque Él así lo decidió. Y Cristo lo dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Él nos escogió, Él es el que nos ama. Él es el que pagó en la cruz a precio de sangre. Por ti, por mí, por el mundo entero. Eso es lo que somos, la identidad. Nosotros pertenecemos a Dios. Somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un súbdito le obedece porque sabe que su rey está por él. Sabe que su rey lucha por él. Sabe que su rey conquista por él. Sabe que su rey siempre, siempre le va a proteger y va a desear el bien y no el mal. Y Dios lo dice. Yo no deseo el mal, sino el bien para todos.
pero la decisión es de nosotros. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cómo te vas a ver? ¿Qué visión vas a tener? Eso es lo que te animo. Que tu visión sea de lo que eres. Eres una hija y un hijo de Dios. No por carne ni sangre, sino que por divinidad a través de Cristo Jesús. Somos hechos aceptos en el amado. Somos real sacerdocio. Somos pueblo escogido por Dios. Pero no para quedarnos ahí, amado, sino que para avanzar. Fuimos llamados a avanzar, paso a paso. Avanzar en tu vida. Cada día que logres alabar al Señor, logres decir yo no quiero, no puedo, pero lo voy a hacer, logres llamar a alguien y pedir ayuda, estás sometiendo tu orgullo y tu soberbia. Cuando logres confesar los pecados, estás sometiendo tu orgullo. Mira, amado, el Señor es tan grande y tan sabio que yo sé que hay pecados que son en la intimidad con el Señor, pero también hay pecados que son necesarios confesar con otra persona. Cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente en agua, ellos confesaban el pecado públicamente porque era la manifestación más grande de, al confesar públicamente, someter el orgullo, humillarse, decir, yo realmente reconozco que soy este. Yo ya no me estoy justificando ni con lo que pasó, ni con este, ni con ese. Yo pequé. Y como dice en el Salmo, mi pecado está siempre delante de mí y contra ti, Señor, he pecado. Porque yo pequé. Cuando ya no nos justificamos ni buscamos justificarnos, ese es un gran paso, amado. Que la vergüenza no te ate para confesar algo. Si tienes la oportunidad, amén. Si tienes la oportunidad de tener unos siervos realmente con frutos del Señor, siervos del Señor, que la vergüenza no te intimide, que el miedo no te paralice. Les amo, amado. Me vuelvo a pedir disculpas por lo extenso, les pido 1000 disculpas, por favor. Yo quería hacerlo más corto, pero voy a tener un reloj para la otra para poder estar más al tanto. Les pido disculpas, pero me emociono mucho porque para mí esto ha de redargüir primeramente para mi vida y me ha ayudado a mí primeramente en un proceso que estoy pasando. Les amo, les bendigo en el nombre del Señor y quería orar para que podamos terminar y discúlpenme con todo lo tardío, por favor. Yo sé que muchos tienen que trabajar, levantarse temprano. Amén, amado. Vamos a orar. Padre mío, amado, primeramente te doy las gracias, Señor, por esta instancia, por la ayuda que tú me has dado en mi propia vida, Señor. Gracias, Señor, porque a través tuyo, Señor, y a través de este tiempo has redarguido mi vida, me has ayudado, me has restaurado, me has sanado y me has libertado. Y ese mismo anhelo, Señor, te pido, Señor, que obres en el corazón de mis hermanos, en el corazón de los que van a ver, Señor, este video. Obra, Señor, en gran manera, Señor. Levanta nuestras vidas, afirma nuestros pies, levanta nuestra cabeza, Señor, para realmente verte a ti, Señor, y no ver, Señor, lo que el mundo nos muestra, Señor, sino que la grandeza y quién está por nosotros y lo que somos en ti, Señor. La visión tuya, Señor, que sea en nosotros. Te agradezco, Señor, este tiempo. Te agradezco la disposición de mis hermanos, Señor, de acompañarme, Señor, a pesar de lo extenso.
Te doy la gracia, bendícelos grandemente, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, que tu palabra jamás vuelve vacía y hace como tú quieres, Señor. Sea, Señor, esta instancia, Señor, para redarguir en cada corazón, Señor, en cada situación, Señor, que estemos pasando, Señor, y que las personas que estén escuchando. Tú eres nuestro Dios, tú estás por nosotros.